Hola queridos jóvenes, qué bueno que estén compartiendo con nosotros este espacio para hacer su retiro vocacional virtual. Hemos estado orando por ustedes para que el Señor hable a sus corazones. En este ratico vamos a compartirles la historia de una vocación, de esta vocación de la hermana Mayra, que está acompañándonos hoy para compartirnos esas intimidades de lo que el Señor ha hecho en su corazón. Pero ¿qué le parece, hermana Mayra, si empezamos con una pequeña oración? Invocamos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a entrar en este mundo, porque es entrar en la intimidad de una persona con respeto, con alegría y también dejando a Dios que sea Él el que nos hable. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Madre Santísima, tú que eres la reina, la señora de esta casa, nuestra Madre Inmaculada, te pedimos que vengas, que nos acompañes, que nos asistas y que nos envíes el don del Espíritu Santo para que todo lo que digamos sea para la mayor gloria de Dios y ayude a todas estas personas que están siguiendo el retiro a escuchar a nuestro Dios que les habla a su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotras que recurrimos a vos. Bueno, hermana Mayra, rompiendo un poquito el hielo para este pequeño encuentro con nuestros amigos que están allá en la pantalla, esperando, expectantes esta historia. Cuéntenos un poquito de su infancia, de dónde eres, de dónde son tus papás. Bueno, mi papá es colombiano, mi mamá es salvadoreña, se conocieron en Venezuela. Todo muy internacional. Sí. Su merced sí es colombiana. Yo sí soy colombiana, nací en San Gil, pero me crié en Curitiba. La mayor parte de mi niñez y adolescencia la viví en Curitiba. Bueno, no sé por dónde empezar. Pues se supone que uno debe nacer, pues algunos nacen con ya la idea de ser monjitas, todo eso. En mi caso no fue así. A pesar de que estudié en un colegio de monjitas durante un corto tiempo, digamos, lo que era pre-kinder y hasta segundo. Este fue tu primer encuentro con la vida consagrada, ¿no? Las monjitas que te las guiaron monjitas con los 5 o 6 añitos, ¿no? Además de la presentación, un saludo también para ellas. Muy especial porque le enseñan a uno como los valores, todo, entonces, y sobre todo hablarnos del Señor, aunque como que no permeó del todo en mí. Tenía que pasar todavía muchas cosas para que ya llegara a ese encuentro con el Señor. Bueno, después sufrí, digamos, como un choque bastante fuerte porque yo vivía con mis dos hermanas. En San Gil, mis papás vivían en el campo, entonces eso fue un momento bastante duro para mí. Llegó un momento donde también sufrí de bullying, de todo eso, y me decían que no tenía papás, que era huérfano. Entonces uno de chiquito, todo eso como que le afecta más, muchísimo más. Claro. Entonces no comía, llegó un momento donde la tristeza me invadió, no era la misma niña juguetona y alegre, no. Entonces la profesora se dio cuenta, habló con la rectora habló con mi mamá y claro, como todo papá, lo mejor para los hijos. Dijeron, es un colegio muy bueno, nos encantaría que siguiera estando ahí, pero en este momento creo que sí era necesario tiempo. Hacer un cambio, ¿no? Un cambio. Una nota a pie de página ahí para de pronto si hay alguna que tiene vocación de mamá y algún día tiene un hijo, preste mucha atención a los comportamientos de sus niños, ¿no? Si usted conoce a su hijo que es muy alegre, que es muy espontáneo y de repente se apagó, algo pasa, ¿no? Entonces la atención es muy importante, ¿no? Qué bien que tus papás
pues se dieron cuenta y te dieron esa oportunidad de hacer el cambio. ¿Y cómo fue el cambio? Drástico, total. De un colegio a una escuelita de vereda, era una cosa totalmente increíble, pero la ayuda de mis papás, el apoyo de ellos, estar ahí todo el tiempo, eso cambió totalmente mi forma, mi comportamiento. Ya era más segura, ya era más alegre, ya estaba más como en confianza. Era como eso, como una seguridad que le brindan a uno el tener al papá y a la mamá juntos. O sea, no era nada que ver la escuela, las monjas, sino que te hacían falta los papás. Los papás, claro. Qué importante la presencia de los padres, también a la hora de generar una estabilidad interior, que es muy importante, se lo digo a los jóvenes, cuando uno está discerniendo. A veces tenemos como esos baches y uno dice, pero es que yo sí quiero como seguir al Señor, pero hay como hay algo como que no me, como que sí, como que no, como que me da mucho miedo, como que soy muy temeroso, me da miedo hasta mi sombra. Puede ser, hay que mirar dentro de nuestros corazones, no puede ser que haya una etapa ahí de pronto en la primera infancia que tengamos que sanar. Uno a veces no lo sabe y esas pequeñas cositas nos pueden afectar luego más adelante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces yo les invito, ¿no? Si ustedes esas personas que es como nerviosita, miedosita, para arriesgarse, ¿no? En la toma de una decisión, ore mucho al Señor y pídale a Él que vaya a esa edad primera que quizás usted no recuerde perfectamente y que se dé alguna herida y algún vacío, alguna etapa en la que usted se sintió de pronto abandonado por sus papás, incluso sin que los papás quieran, ¿no? Porque están buscando siempre lo mejor, que se lo sane, ¿no? Que le llene ese corazón con todo su amor y pueda avanzar. Bueno, y luego de eso, pues ¿cómo fue empezar ya de pronto la adolescencia? Bueno, empezar, digamos, muy normal, muy chévere, los amigos, las amistades, todo era como muy normal, muy chévere, pero ya más como más seguro, sobre todo por el hecho de tener a mis papás a mi lado, me ayudaban bastante. En la parte de religión sí, mejor dicho, bautizada sí, en la iglesia católica sí, pero no practicante. En mi casa tampoco se hablaba de Dios, pero sí, no sé cómo se llame eso, supongo que tradición o por cultura, no sé cómo lo hacían, pero el niño se bautiza, el niño debe hacer la primera comunión, el niño debe hacer la confirmación. O sea, tenían dos sacramentos, ¿no? Una fe de tradición, ¿no? Ajá. Pero no había como esa intimidad personal con el Señor, ¿no? No lo conocía, solo había escuchado de Él, pero no era alguien que entrara en mi vida en sí, ni que tampoco la transformara o que tuviera algo que como dirigir mi vida, no. O sea, Dios estaba ahí, y pero yo estaba en el otro lado. No, total. Señor, muy bien, sé que existes, pero yo voy por este carril. Sí, total. No quiere decir, por lo menos en el tiempo de la adolescencia y todo eso, no quería hacer pues, la locura, no, tampoco. Mis papás me formaron bien en los valores y todo eso. Eso ayudó muchísimo en la parte de la adolescencia. Bueno, y lo de siempre, el novio también, porque había que quemar esa etapa. Que me parece muy interesante, ¿no? O sea, llevabas una vida sana, tuviste un noviazgo, llevabas una vida como bien, pero el Señor estaba como al margen de tu vida. Sí. ¿Cómo es que el Señor entra en tu vida? Increíble. Bueno, resulta que la persona que me gustaba iba a misa los domingos. Y un amigo me preguntó, primera cosa por la que asistía a misa, me dijeron, ¿tú qué religión eres? Y yo soy católica. Ay, yo nunca te he visto en misa. Y yo, fue el primer interrogante y como el primer, oiga, sí, yo soy sin religión en la católica porque no lo vivo realmente. Después le dije, bueno, y también de paso, pues así aprovecho y veo a aquella persona que me gusta, entonces casi de película, ¿no? Si quieres ver al chico que te gusta, ve a la misa. Pues bueno, mira las cosas que hace Dios, las cosas que se valen muy humanas, el Señor es especialista en esas cosas, ¿no? Pero se valió de una pregunta que te inquietó adentro, ¿no? Y en busca de alguien realmente encontraste a alguien superior, ¿no? Superior. Y cabe pues recordar también, digamos que
eso le ayudó mucho a mi familia porque yo no iba sola a la iglesia. Ahí empezamos a ir todos en familia los domingos a la iglesia, al pueblo. ¡Qué bueno! Entonces ahí también comenzó el Señor a prepararlos tanto a ellos como a mí. Después, en décimo, recuerdo que se acercó una religiosa a decirnos que si que teníamos inquietud vocacional, que si queríamos ser de pronto religiosos o algo así, que había como un encuentro vocacional más o menos como este, pero ya era presencial. Entonces yo le hice así a mi amiga, vamos, es un fin de semana. ¿Está loca? Yo no quiero ser monja, yo tampoco, pero igual, es algo chévere porque era algo distinto. Entonces le dije, ay, vamos. Bueno, mis papás accedieron, aunque ellos sabían que pues eso era como raro porque yo fui a misa iba y así como que no cuadraba eso. Bueno, fui a ese retiro. En sí me encantó. Empecé ahí a sentir como algo, pero no tan fuerte y no tan específico. Mi papá dice que después de tantos años, dice que él supo que yo iba a ser monja ahí. Vea el ojo de los papás. Increíble. Yo no tenía idea. Una amiga también me dijo lo mismo. Y yo, pero esas cosas que me lo vienen a decir ya cuando estoy aquí de monja. Pero cuando estaba allá, pues no me decían nada. Eso es como cuando le preguntan a usted cómo que le gusta fulano. No. Pero los demás se dan cuenta de cosas que van cambiando en uno, sí. Pero uno a veces como que no lo percibe tan claramente, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? El Señor te dejó caminar, ¿no? Por un buen camino, por una buena senda, con una vida muy normal y te lleva a un encuentro porque realmente es Él el que nos lleva, ¿no? O sea, uno dice, pues si no siento ni pizca de inquietud, pero vamos a ver, ¿no? Y el Señor se vale de eso para hablarnos. Entonces, si quizás hoy estás viendo este video y dices, no, yo no tengo vocación, ¿quién sabe, no? Deja que el Señor te interrogue. Bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, ya terminamos el colegio, llegué a la universidad. Aquí viene el momento más duro de mi vida. ¿Qué estabas estudiando? Contabilidad financiera. Numeritos, pero muy bueno. Aquí en Bucaramanga. Estaba estudiando eso. Me parecía interesante la carrera y todo. Resulta que voy a algo importante porque es algo que más adelante va a tener trascendencia en mi vida. Resulta que cuando estaba chiquita, mis papás siempre buscando lo mejor para uno, siempre nos decían, tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, una frase muy común entre los papás. Y de una magnitud tan grande que cuando llega un choque, lo pone a uno a tambalear y a darse cuenta, por la gracia del Señor, a darse cuenta que es realmente lo importante. Sí. En mi vida, lo más importante era estudiar, trabajar, viajar, conocer el mundo. No pensaba en casarme. Realmente quizá lo pensé alguna vez, pero la gran mayoría de veces era la soltería. Era como más mi opción. Llegué a la universidad y cero de Dios, totalmente separada total. O sea, de ir a misa los domingos a no ir a misa, a no querer saber nada de Dios, absolutamente nada. Concentrarme en el estudio, en la carrera y en los amigos. Ya, bueno, llegué a los 18, entonces eso le abre una puerta a uno más de libertad y una libertad no tan olvidando de lado la responsabilidad y más el libertinaje en sí. Entonces llegué a un momento donde, bueno, salía a rumbear, tomaba, alcancé a fumar, cosas que mientras estaba de adolescente ni se me pasaba y que cuando estaba chiquita ni lo pensaba. Pero llega ese momento de choque con el mismo mundo, con lo que le brinda a uno el mundo, con la posibilidad de que haga lo que se le dé la gana, ¿verdad? Llega un momento también donde hay un vacío. Entonces, y una pregunta muy importante que yo todo lo atribuyo al Señor y siento que eso también fue una gracia del Señor que me inspirara a eso. Y era la pregunta de ¿cuál es la razón de mi existencia? Porque no nacemos porque sí. A pesar de que yo no creía en una trascendencia, y eso que vengo de una religión católica, sí. No creía en una trascendencia,
Entonces viene ese proceso de reflexionar sobre mi vida. Yo decía, ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a viajar? Si al final de mi vida, en cualquier momento, me voy a morir y hasta ahí llego, o sea, la nada total. Entonces empecé a buscar mi motor, mi fuerza, y yo decía, no, pues mi familia. Bueno, mi familia no va a estar todo el tiempo conmigo, y cuando ellos no estén, ¿cuál va a ser mi razón de existir? Entonces no hallaba nada. Entré en una crisis terrible, momentos bastante duros donde ya mi vida no tenía sentido. Llegué al punto en que mi vida no tenía sentido. Y eso es importante porque aunque las cosas importantes a veces se notan y a veces no se notan, en mi familia no notaban eso. Nunca notaron como cosa revuelto, no sé, como... La crisis en que estabas. Sí, eso, interior, nada, no lo notaba. Lo notaba yo por dentro que estaba totalmente destruida, totalmente sin sueños, sin nada. Entonces, pues yo no soy de creer tampoco en los sueños ni nada de eso, pero fue precisamente por un sueño donde vino mi conversión. El Señor le habló en el Antiguo Testamento a José, ¿sí? Con los patriarcas a través de los sueños. A Daniel le dio el poder de interpretar sueños, y a nuestro amado Padre San José, el Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo, también se le manifestó a través de los sueños, ¿no? Entonces, no es que todos los sueños vienen de Dios, pero a veces el Señor se puede valer de ellos para mostrarnos su amor, su misericordia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito así como con más detalle cómo fue ese sueño. Resulta que yo estaba en una carretera que es muy conocida para mí porque es precisamente ya vía Curití, vía vereda a Curití. Eran 3 curvas grandes y pronunciadas. Estaba en la del centro, cuando había una señora en la parte de atrás que realmente no me caía absolutamente nada bien. Pero resulta que sentíamos que, pues ya nos habían anunciado que como que iba a haber un terremoto fuerte, fuerte, y que iba a ser como el fin del mundo. Entonces, para un taxi, yo lo miré a él, miré a la muchacha y le vi la cara de desesperación, la cara de angustia, y yo le dije, súbase usted. Y entonces ella me decía, ¿pero por qué? Y yo le dije, súbase usted, que yo prefiero que usted se salve a que yo me salve. Y es curioso porque hablo de salvación, cosa que yo no pensaba en eso. Después de eso aparecí en una curva hacia abajo, y en esa curva estaba muchísima gente y un sacerdote, pero mucha gente, y estaban con esa tristeza, con esa angustia. Y viene mi otra palabra que yo decía, de verdad que no tenía ni idea de dónde era. Yo no sé ustedes, pero yo voy a rezar. Impresionante, ¿no? 2 palabras muy claves en tu sueño, ¿no? Salvación y rezar. Y rezar. Cosas que por tu cabeza no pasaban, ¿no? Nunca, ni idea. Después de eso aparecí en una curva más arriba. Y en la curva estaba aferrada a unos barrotes. Yo no vi la imagen, era alguien que estaba ahí en esa imagen. Yo no supe quién era. Al lado estaba el sacerdote y adelante había muchísima gente, pero mucha gente. Y con esa angustia que era como si yo pudiese verles el corazón. Y otra palabra que tampoco sabía, que ahí apareció, y que la dije yo, curioso, la dije yo, increíble. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y no sabía eso, Faustina, y no tenía idea de la Divina Misericordia. Y yo decía, Dios mío, y escuchaba a las personas, pero esas personas eran el reflejo de mí en tiempos anteriores, donde hablábamos de Dios, donde decíamos quizá alguna cosa de Dios, pero en el corazón no estaba Dios. Era más de labios para afuera que realmente una conciencia realmente de Dios, que existe, que es persona, que está en el corazón de nosotros, que está en la Sagrada Eucaristía. Tampoco creía en la Eucaristía. Cuando yo dije eso, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, cerré los ojos y era un sacudón, pero muy fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte. Cuando yo desperté estaba en la entrada de Curití, que es prolongada hacia arriba, bastante empinada. Y estaba, detrás mío había una persona que me ataba de las manos y me hacía una presión fuerte para que yo me arrodillara, pero fuerte. Y adelante mío estaba,
yo creo que el mismísimo demonio, pero era una cosa horrible, yo nunca había visto eso, una cosa horrible. Y me decía, arrodíllate ante mí y te salvo. Arrodíllate ante mí y te salvo. Y yo no tenía posibilidades de hablar, lo único que tenía la posibilidad era de ser así. Pero sentía en mis fuerzas que caía, que esa persona que estaba atrás me hacía más fuerza para que yo me arrodillara. Me lo preguntó 3 veces. La última vez que me lo preguntó, me dijo, arrodíllate ante mí y te salvo. Y yo escuché una voz al lado derecho que me decía, la voz de un hombre, que me decía, tranquila mi niña, que yo estoy contigo. Eso es, wow, eso para mí fue la fuerza que necesitaba en ese momento para dar como Pedro mi profesión de fe. Y pude hablar en ese momento y le pude decir, al único que me la arrodillo es a Dios. Que yo sepa, usted no es Dios. Cuando yo le dije eso a esa cosa, me soltó el de atrás y yo pude salir corriendo. Y se corría, pero las fuerzas me daban y era como si esa cosa estuviera detrás mío y literal con sus garras me arañaba la espalda como a cogerme. Y se decía, no puedo más. Y yo corría, no puedo más. Y esa persona que estaba, solo escuchaba su voz, que no veía nada. Esa persona me decía, sigue que yo voy contigo. Tranquila mi niña, que yo voy contigo. Adelante ya cuando no podía más, había una reja grandísima. Ya había llegado más o menos a donde queda el parque de Curití. Entonces no era la iglesia, era una casa gigante y estaba contra luz porque era como si estuviera amaneciendo. Entonces había una puerta grandísima, una reja. Yo lo que hice fue, y la puerta, a ese lado había la sombra de una mujer, la sombra de un hombre. Y yo lo único que hice fue cerrar los ojos y ¡pum!, lanzarme a la reja. Caí adentro, arrodillada. Y el hombre me dijo, tranquila mi niña, que ya estás en casa. Después de que ese sueño pasó cuando yo tomé la decisión de prácticamente echar a bordo mi vida, destruirme y hacer lo que se me diera la gana. Así lo había decidido. Ese sueño, el toque de su pasado. Porque cuando yo me desperté, lloraba como una niñita. Yo nunca había llorado después de un sueño porque realmente para mí los sueños no tenían sentido. No lo tenía. Pero este sueño en especial no tenía razón para que yo lo hubiese soñado. Porque no vi nada religioso, nada, cosa así como que me llevara a que mi inconsciente esa noche soñara eso. No. Resulta que sentía ya después la necesidad de ir a la iglesia, de ir, no sé, pero no, me rehusaba. Para ir a la universidad varias veces tenía que pasar por una iglesia que quedaba cerca. Y yo no, pues, solo que efectivamente no. Así 3 veces pasé normalito, pero era como si literal lo cogieran a uno así y lo empujaran a entrar. A mí nunca me había pasado eso. Que yo sintiera a alguien que me cogiera y me empujara a entrar a la iglesia cuando no había nadie, nunca me había pasado. La última vez, voy a ver qué es la bobada, dije yo. Voy a entrar. Vamos a ver quién es el que me está empujando. Vamos a ver. Cuando yo entré, con esa vida como la llevaba de desordenada, me senté en la última banca porque no quería que nadie me viera. Algún conocido por ahí. Dios mío, ¿qué iban a pensar? Cuando yo llegué, estaban en la unidad y el padre estaba hablando del hijo pródigo. La gente habla de casualidades. Las casualidades no existen. Existe Dios en la vida de cada una de las personas, en cada momento, en cada instante de la vida. Hablemos de diosidencias. Dios en nuestra vida. Dios en nuestra vida. Entré, me senté en la banca y ese padre, sin conocerme, sin nada, en su humildad lo que estaba era haciendo un retrato de mi vida. Cuando yo escuchaba lo que el padre decía, era como un golpe muchísimo más fuerte, como directo al corazón, como de que, no sé, algo removía algo en mi ser totalmente. Y yo lloraba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Como había dicho, yo no creía en la Eucaristía. Yo me arrodillaba ante el sagrario porque todo el mundo lo hacía. Como todo el mundo lo hacía, yo lo hacía.
me arrodillaba ante el sagrario, pero esta vez fue distinto. Esta vez era como si el sagrario me atrajera. Era la primera vez que yo entraba a esa iglesia. ¿Cómo llegué al sagrario? No supe, pero yo estaba enfrente del sagrario contándole toda mi vida. Y por primera vez en mi vida no vi una caja inerte ahí sin vida. Vi a pues lo sentí, una persona que me escuchaba, que le dolía lo que yo estaba viviendo, que quería ayudarme y sobre todo que me amaba. Y fue eso lo que me atrajo cada día a ir más a la iglesia, a ir más al sagrario, a escucharlo, a contarle mi historia, a que él fuera poco a poco sanando todas mis heridas, todas mis malas decisiones, todo lo que estuviera mal en mí para que yo pudiese sanar todo y estar mejor en ese momento. Una cosa increíble, queridos hermanos que están viendo este video, cuando la hermana Mayra nos está contando esto, me recuerda mucho a San Antonio Abad. San Antonio entró a la iglesia justo en el momento del sacerdote estar proclamando el evangelio y sintió esa palabra para él, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a él a tomar la determinación de vender todo y seguir al Señor, ¿no? Él empezó entonces la vida eremítica, él fue uno de los iniciadores de la vida monacal, porque luego muchos le quisieron seguir y seguir su ejemplo, ¿no? Me impresiona eso y también me trae el recuerdo a San Agustín, ¿no? A San Agustín, que tiene su encuentro con la palabra y que tiene que comerse el librito, ¿no? Es decir, masticar dentro de su corazón esa palabra de vida que es el evangelio, y eso lo lleva a él a una transformación impresionante de su vida, ¿no? Y como a ellos dos, muchos otros, la palabra de Dios les da una gran respuesta. Entonces, ojalá, queridos jóvenes, ojalá, queridos hermanos, cuando vayamos a la Santa Misa le prestemos atención con el corazón a esa palabra que se nos proclama, porque ahí el Señor nos está hablando y el Señor se vale del sacerdote joven, el mayor o el abuelito que llamamos nosotros para hablarnos, porque al fin y al cabo es Él. Y qué importante, pues, que el Señor desde la Eucaristía te fue atrayendo, ¿no? Y entonces también nosotros tenemos que descubrir, como decía la hermana Mayra, que el sagrario no es una caja muerta, vacía, un adorno de la iglesia, sino que es la casa de Dios. Es ahí donde habita el corazón de Jesús, que palpita de amor por nosotros y que está vivo. Me permitió una anécdota, hermana Mayra. Esto ocurrió en una parroquia de la arquidiócesis de Villavicencio en Colombia. Un sacerdote que le puso seguridad al sagrario, quería que la capilla donde estaba el Santísimo pues estuviera protegida, puso cámaras de seguridad y las cámaras tenían un sensor. El sensor se activaba cuando habían personas. Así se lo dijeron al sacerdote. Entonces pusieron todo el sistema y resulta que el dichoso sensor estaba todo el tiempo encendido. Y decía al padre, pero es que no hay nadie. Él iba y miraba, solo está el sagrario. Entonces un día ya como que al padre dijo, pero voy a sacar al Santísimo, ¿sí? Y se apagó el sensor. Es una manera en que el Señor le estaba diciendo al padre, aquí estoy. Entonces el padre retira al Santísimo, el sensor se apaga, vuelve y pone al Santísimo, se sale y el sensor se queda encendido. O sea, queridos hermanos, Jesús está ahí vivo, está presente, está real, está vivo, está para escucharnos. Y ha sido una de las formas en que te fue llevando, ¿no?, a ese encuentro íntimo y personal, ¿no? Los invito a visitar a Jesús en el sagrario. Bueno, resulta que de ahí empecé a asistir a la misa todos los días. No porque me tocara, sino era una necesidad. Me levantaba súper temprano, iba, lo primero que tenía que vivir yo ese día era la Santa Misa, aunque no podía comulgar porque todavía no me había confesado. Poco a poco el Señor me fue educando, mostrando, ayudando, hasta que llegué el momento donde el Señor me dio la gracia y dije, tengo que confesar. Entonces busqué al Padre, me confesé. Bueno, eso fue bonito porque ya después, cuando ya el siguiente día pude asistir a la misa, comulgar, sentir al Señor presente en mí, eso ya era una fuerza, un amor, una cosa que yo nunca lo había experimentado, algo muy, muy especial. Y gracias a Dios, una gracia realmente. Como decía, a mí me llamó primero a eso, a la conversión. Yo no me di cuenta en qué momento cambié. Y son cosas raras. Cuando antes
estaba pasando por momentos muy duros, muy difíciles y estaba sufriendo interiormente mucho. El exterior, nada. Nada reflejaba. Nada. No había ningún cambio así que dijera, no, ni mi familia sabía nada. Fue el momento de entrar a la comunión con el Señor, la Santa Misa, cuando todo el mundo, ¿y a esta qué le pasó? Totalmente, ¿y a esta qué le pasó? Entonces empezaban pues a mencionar y a molestar a veces, porque son cosas que no se comprenden hasta que no se viven, realmente. De mucho tiempo con el Señor, con la meditación de la palabra, sobre todo en el Santísimo. A mí el Señor me atrajo mucho por el Santísimo y el silencio. Yo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Ya sabiendo que el Señor me creó, que existo para Él, que Él es la razón de mi existir, pues bueno, mi vida está hecha para Él. ¿De qué manera quiere Él que yo la viva? Entonces mis preguntas siempre hacia Él era, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres tú de mí? Ojo a esas dos preguntas muy importantes. Te las lanzo ahora a ustedes para que vayan al sagrario, ¿no? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Porque a veces uno va a decir, Señor, ahí me gustaría, yo quisiera. Y a veces son cosas buenas, pero nos metemos en esas cosas y luego nos vamos dando cuenta que como que no, como que todavía siento algo que no me encaja. Y a veces podemos perder tiempo en nuestros supuestos sueños y no nos damos cuenta que cuando cumplimos los sueños de Dios somos más felices, estamos más plenos, ¿no? Entonces la pregunta correcta es esa, ¿no? Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor segurito que va a ir aclarando, va a ir hablando directo al corazón. En mi caso, bueno, el Señor, empecé, me metí a cuanto grupo había, en la parroquia. En la parroquia, a algunos lugares. Hacía lo que podía, las obras de caridad que había, mejor dicho, en cuánta cosa había, yo quería estar ahí, pero no me llenaba, no era suficiente y yo seguía sintiendo en el corazón ese llamado que el Señor me hacía de entregar, querer algo, pero no sabía qué era. Un momento en la adoración eucarística, yo le dije, Señor, ¿realmente qué es lo que quiere de mí? Y Él me dijo, te quiero a ti. No es como una voz así exterior que le digan a uno, no, era una voz interior en el corazón que le decía, te quiero a ti. Y me ayudó mucho también, a mí no me llamó el Señor por esos evangelios vocacionales que hay por lo general, no, a mí me llamó el Señor con el Deuteronomio, donde decía, escucha a Israel. Shema Israel. Shema Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese todo se me quedó clavado en el corazón. Y yo lo meditaba. ¿Qué significa ese todo? ¿Qué significa ese todo? Cuando el Señor me dijo, te quiero a ti. Te quiero a ti, no quiero nada de lo que estás realizando, te quiero a ti con tu vida, con todo tu ser como eres, a ti te quiero. Bueno, eso fue un choque muchísimo más drástico porque realmente por lo general soy testaruda, no soy dócil. La mayoría de nosotros somos un poquito por ahí. Entonces, bueno, ahí viene el choque fuerte con mis sueños. Yo era, bueno, Señor, entonces voy a estar soltera. Entonces me voy a meter a trabajar en una ONG para ayudar a la gente de caridad. Cuando algo en el corazón me decía, no es eso. Bueno, voy a ser misionera, voy a conocer el mundo para ayudar a las personas. Siempre acomodando el llamado del Señor a mi acomodo, a mi voluntad, a mis sueños. Cuando Él me dice, no es eso. Entonces me cansé y le dije, bueno, usted me está llamando. En mi familia no hay religiosos, en mi familia no sabemos nada de congregaciones ni nada de eso. Yo realmente no sé y no voy a ponerme a buscar. Porque decía yo, si el Señor me llamó a la existencia, si el Señor me pensó, si el Señor en este momento me está haciendo esta llamada, el Señor puede poner en mí el deseo
cualquier comunidad. Él mismo puede ayudarme a encontrar esa comunidad. No quiero elegir la comunidad yo, porque sería aún eso sería mi voluntad. Quiero elegir lo que el Señor quiere. Entonces me quedé quieta y dejé que el Señor eligiera. Si usted me quiere, entonces, para usted, lléveme al lugar donde me quiere. Que yo no conozca ningún otro lugar, que conozca solo ese lugar. Y así fue. Tiempito después, el Señor puso en mi camino a una amiga que tenía una invitación a una toma de algo a un monasterio. Me dijo mi amiga, vamos, la invito. Es en la tarde, justo esa tarde no tenía nada que hacer. Bueno, A propósito, ¿qué es una toma de hábito, hermana Mayra? bueno, la toma de hábito es el inicio, el inicio formal en una comunidad religiosa. O sea, ya les ponen Ese hábito, realmente. tal cual. Este Así, hábito. Ok. ese hábito. Ya como que está decidida que esto es, por aquí Ok. es. Entonces, vas a acompañar a tu amiga que va a una toma a de una hábito. toma de hábito. Yo no conozco a nadie. Ok. Entro, bueno, resulta que tengo que retroceder, tienen que estar muy pendientes porque esto saca hacia adelante, atrás y adelante. Antes de que yo llegara a esta comunidad, que es precisamente donde mi amiga me había invitado a la toma de hábito, yo tuve otros sueños y me soñé como 2 o 3 veces con una monjita vestida de azul. Nada que ver con nuestro hábito, eso sí, solo el azul del manto. Pero eso dio pie para que yo más o menos como que fuera guiándome. Me soñé con las monjitas, 2 o 3 veces me soñé con ellas. Una me decía yo, realmente usted es feliz, en uno de mis sueños. Era una monjita negrita, con un niño sentado al lado, chiquito. Yo le decía, realmente usted es feliz. Esperaba que me dijera que no, pero me dijo, aquí donde me ves soy la mujer más feliz del mundo. Y yo esto no lo creo. Yo no le puse cuidado. Otro sueño con otra monjita, abuelita, pero vestida de azul. Y ella me decía, era como en el colegio, y ella me decía, ¿quién quiere ser monjita? Y yo levantaba la mano. Me dijo, yo sabía que usted tenía algo especial. Y yo dije, ¿qué es esta bobada? Entonces entré a Google. Hábitos azules. No, ¿cómo es? Monjas con hábito azul. Que fue que escribí. Y adivine quién salió. ¿Quién salió? Nuestra Santa Madre Beatriz. Cuando yo vi esa monjita, yo dije, estoy loca. Apagué todo, cerré todo, no más. No miré absolutamente nada más. Vuelvo al encuentro. Me recogió mi amiga, llegué aquí, entré a la iglesia, lo primero que vi fue un cuadro gigante de nuestra Madre, Santa Madre. Cuando yo vi eso, yo dije, no lo puedo creer. ¿Qué es esto? O sea, una monja que yo vi en internet, que pudo ser cualquiera, justo vengo a encontrarme aquí. Esto es increíble. Viví esa toma de hábito de la hermana con un deseo profundo, sin saber de la comunidad, sin tener idea de que él era su carisma ni nada, con un deseo profundo de, Señor, yo quiero estar allá. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y ni siquiera sabía por qué lloraba. Solo sentía en mi corazón algo que se movía. Yo no hablé, porque no conocía a nadie. Mi amiga hizo todo el intercambio, ella más o menos sabía el proceso que yo llevaba. Dijo, no, es que ella quisiera hacer un retiro. Entonces, pues ellas muy queridas le dijeron, claro, cuando quiera puede venir a hacer retiro. Entonces yo y se retiró en el mes de octubre del 2014, creo que del 2014 hice el retiro. Cuando yo llegué aquí, para poder llegar aquí, me tocó mentir. Bueno, realmente no mentí, solamente dije, me voy a un retiro, pero no dije dónde ni nada a mi familia para que se estuvieran tranquilos, ¿sí? Porque pues ya era suficiente con que vieran a su hija súper cambiada y que todos los días iba a misa y que cada vez estaba totalmente distinta. Entonces no les voy a dar eso.
Vine, hice el retiro. Las hermanas me permitieron estar un momentico para la zona verde, sola, donde está. Y en un atardecer precioso, donde sentí en el corazón que me dijo, este es el lugar. Una tranquilidad, una paz en el corazón, una serenidad, una seguridad también. Que yo decía, esto es increíble, ¿cómo puede ser este lugar si yo no lo conozco? No conozco la semana, no conozco la comunidad, nada. Pero bueno, si este es el lugar, bueno, se dan cuenta mis papás, se forma el bordo. Claro, ellos no eran del todo religiosos, menos querían que su hija fuera monja. Claro. Monja, eso era lo otro que yo le decía al Señor, pero si yo quería viajar, conocer el mundo, tú me mandas a un claustro. O sea, nada que ver con lo que yo pensaba, nada que ver. Yo decía, esto va a ser más duro, más difícil, todo. Se enteran mis papás, yo salgo de este retiro y me despido de las hermanas como dejando medio corazón acá. Les decía, yo siento que yo es como si no fuera a volver, pero algo se queda aquí, algo mío se queda aquí. Llego a la casa, mi mamá me está esperando. Resulta que, pues, lo que ellos creen es que soy en una depresión, que una desilusión, algo pasó, que lo que necesito es tiempo con ellos, tiempo en la finca, tranquilidad, todo eso. Bueno, eso para mí fue terrible, porque de misa diaria, de estar con el Señor más, sí, a estar en la finca donde no podía ir a misa porque quedaba muy lejos y realmente la relación con mis papás no estaba muy bien precisamente por ese tema. Entonces ellos lo que menos querían era como que llevarme a misa y como que sí, no querían. Ya habían metido hacía como 13 años unos papeles para viajar a Estados Unidos. Mi sueño siempre fue vivir en Estados Unidos. Me encanta, siempre y sobre todo en Washington. Quería vivir en Washington, era mi sueño también. Resulta que se dan todas las cosas durante un año, pero es un año de desierto, un año de confrontación, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, ya conociéndola, no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. No era capaz de tomar la decisión, no era capaz de hacerles sufrir a mis papás, de causarles ese daño, no, fue muy difícil. Fue un año bastante duro, se puede decir que de desierto, que yo no quisiera volver a vivir algo así, o sea, era algo... Un poquito como lo que le pasó a San Rafael Arnaiz, ¿no? Cuando ella siente el llamado a la cartuja, ¿cierto? Los cistercienses, que son también sacerdotes y hermanos de claustro, y él todo un profesor, bueno, casi él es un estudiante de ingeniería, un gran pintor y que estaba súper bien, y todos sus papás con esas ilusiones, y eso que eran personas practicantes de la fe. A San Rafael le costó mucho hacer sufrir a sus papás porque se iba a ir a la comunidad, ¿no? Fue duro, incluso él esperó a que pasaran las navidades, como dice él en sus escritos, para decirles, ¿no?, que ya se iba. Y sí, es normal que a nosotros todos nos cueste porque hay un vínculo muy fuerte con los papás, con la mamá, con el papá, son las personas que se han esforzado, nos han dado lo mejor que han podido, nos han ayudado con los estudios, nos han animado cuando estamos decaídos, han estado con nosotros cuando estamos enfermos, y de repente nos tenemos que como desarraigar, ¿no? Porque hay un llamado más fuerte. Y bueno, o sea, como tú dices, puede ser un desierto, pero si lo vamos atravesando como el pueblo de Israel, tomados de la mano del Señor, podemos llegar a la tierra prometida, ¿no? Sí, bueno, la idea de mis papás era que viajar a Estados Unidos. Me dijo mi papá que si iba a tomar una decisión, la tomara allá, no acá. Él no aceptaba ninguna decisión acá, aceptaba la decisión que yo tomara allá. Y yo le decía al Señor, no me deje ir, porque yo no soy capaz de elegir entre ese país y usted. No me deje ir, llévenme de una vez al monasterio. Pero no es así, el Señor, con las cosas con el Señor no es así de sencillo, es o todo o es así de sencillo. Me dio la oportunidad, viajé. La idea de mi papá era que consiguiera un tingo
y que me enamorara de él profundamente y se me olvidara la idea de ser monja. Pero fue totalmente distinto. Lo que pasó allá era de misa todos los domingos, porque la familia a donde iba era mi tía, y mi tía es muy religiosa y ella acostumbraba a ir todos los domingos a misa. Entonces nosotros íbamos todos los domingos a misa. Y para mí era una flecha todos los días, es todos los domingos eso en el corazón, escuchar el evangelio, cualquier evangelio, sea lo que dijera. Para mí el Señor en esos momentos, algo del Padre lo único que hacía era decirme: no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de tus papás. No me estás eligiendo a mí por encima de todo. Yo no soy tu todo. En estos momentos no soy tu todo. Y yo te lo he dado todo. Y eso para una persona que ama es un desprendimiento, una cosa en el corazón horrible. Es un morir cada día, escuchar eso y no poderlo hacer. Yo cuando salí de aquí del monasterio, cuando estaba después del retiro, mi ejaculatoria lo único que decía era: Señor, dame la fuerza para hacer tu voluntad. Dame la fuerza para hacer tu voluntad. Y fue a lo que me apegué, que me diera la fuerza para hacer la voluntad. Allá lo que hacía era llamarme más fuerte, por cualquier cosa. Todo me lo mostraba él tan claro de que te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando. Viajé a Washington, cambiamos de residencia, viajé a Washington, llegué a la Basílica de la Inmaculada Concepción. Nada más y nada menos, a mí la Inmaculada y lo que sea así de Nuestra Señora, todo me trasladaba al monasterio, todo. Encontré a Nuestra Señora en un café, donde no debería estar, pero ahí está, llamándome y recordándome: te estoy llamando también. La Virgen también hacía parte de ese camino, de esa vocación, de esa llamada. Ella también me estaba llamando. En un momento de desesperación, donde ya yo no podía más con todo lo que tenía dentro, llevando una vida bien, cómoda, lo que yo siempre quería, pero con un corazón acá, en este monasterio. No era capaz de llevar una doble vida, no era capaz de seguir mostrándome alegre ante mis papás cuando no es verdad. Cuando realmente uno ama al Señor, cuando está enamorado de Él, uno lo que desea es estar con Él. Y si uno no está con Él, a donde Él lo llama, uno no es feliz. Y podían ser los momentos más bonitos en familia, los lugares más bellos, pero no era nada comparado con el deseo que había en mi corazón de estar con el Señor. Entré a la basílica buscando respuestas. Me senté, escuché la misa, y ese padre lo único que hablaba era de la vocación. Dios mío, hablaba, todavía creo que le pedí los escritos de la homilía. Escuché la homilía del padre, fui al confesionario. Cuando el padre me preguntó cuántos años tenía, le dije: tengo 22. Me dijo: ¿y está casada? Y yo le dije: no, estoy soltera. Y ha pensado en una vida religiosa. Y yo me desbordé y me puse a llorar. Y él comprendió qué era lo que pasaba. Entonces empezó a explicar, a preguntarme y todo eso. Ya después se dio la vuelta del confesionario y cuando lo veo es el mismo padre que estaba predicando. Había muchos padres, pero justo hoy me confieso con ese padre. Y llega y me dice: ¿y qué está esperando? Y le dije: pero ¿y la residencia? ¿Pero y este país? ¿Pero y mi familia? Dijo: ¿usted prefiere elegir una residencia aquí en la tierra y no la residencia del cielo? ¿En verdad? ¿Eso es lo que quiere? Me dijo: el Señor la está llamando y eso es obvio que el Señor la está llamando. ¿Por qué no responde? Cuando yo escuché eso, eran como las palabras que yo estaba pidiéndole al Señor durante mucho tiempo. Algo, como más claridad. Yo soy demasiado Tomasa y necesitaba algo más. Entonces llegué a la casa, les escribí a las monjitas. ¿Cómo? No sé. Les escribí, les conté las cosas como estaban. Yo creo que ellas no se acordaban de mí, porque quizás 5 días en un monasterio, después de un año y alguito de no vernos, de no tener contacto ni nada de eso, pues se pierde, ¿sí?
Y me dijeron que sí. Bueno, resulta que yo le decía, mire señor, por favor, dígame, deme una señal si esto es correcto, si esto que estoy haciendo está bien, si esto es lo que usted quiere realmente, dígamelo. Me estaba bañando, salgo del baño. Cuando miro el celular, un correo de las hermanas. Claro que sí, bienvenida, este es un monasterio, las puertas están abiertas para usted. Y yo no lo podía creer. Yo decía, es increíble. Cuadramos para una videollamada. Todo fue tan rápido que llegan y me decían, bueno, ¿y cuándo se piensa venir? Eso fue como en agosto. Yo les dije, pero finalizando agosto. Y yo les dije, en septiembre, yo me voy en septiembre, ya como tomada la decisión. ¿Pero qué dije yo? El 12 de septiembre. No tenía ni idea que era el día de dulce nombre de María, tampoco. Y yo dije, bueno, ese día. No les conté a mis papás, esperé 3 días antes para contarles, porque es muy fuerte separarse de los papás. Es muy duro verlos sufrir y saber que uno es la causa de ese sufrimiento. Pero también se siente una paz y una tranquilidad de saber que esto es lo correcto. Así me lo mostró el Señor. Cuando yo les comenté a ellos, bueno, eso fue bastante difícil. Resulta que mi mamá me decía, bueno, le dije de una forma increíble, pero y nada inusual y nada bonita. Y le dije, mamá, yo me voy para Colombia. Y ella como que, sí, y me voy para el monasterio. Y se quedó en shock. Eso fue como un miércoles. Y me dijo, y los tiquetes ya los tengo comprados. Viajo este viernes. Pues sí, eso era lo que tenía que decirme. Bueno, ya me lo digo, vamos. Espero que le atravese el corazón. Después ella me dijo que no le conté a mi papá. No le conté a mi papá. Ella fue la que le contó después a mi papá y eso fue otro drama bastante difícil porque yo soy la menor de las hijas. Y de mi papá la consentida de cierto modo. Entonces eso fue un golpe duro para mis papás. No lo comprenden. Tampoco los juzgo porque ni siquiera yo podía comprender qué era lo que pasaba. Menos ellos. Muchísimo menos ellos que realmente no habían vivido lo que yo viví. No los puedo juzgar. Y claro, era difícil porque yo venía a un monasterio al que no conocía, dejaba todo, no había seguridad, no había algo seguro que me dijera realmente se va a quedar aquí para toda la vida. No, es un venir, entrar y ver qué pasa. Entonces mi mamá me dijo al siguiente día, bueno, tiene que contarle entonces al jefe para que renuncie. Como de cierto modo diciéndome, inténtelo a ver si puedes. Claro, yo soy muy temerosa, demasiado, entonces yo decía, Dios mío, no sé de dónde saqué fuerza, no sé cómo hice. Por cierto, mi jefe y la persona, una familiar que me ayudó, son testigos de Jehová. Entonces yo dije, obvio no van a comprender esto. Y yo solo pensaba, ¿quién me va a llevar la maleta hasta el aeropuerto si esto es lejos y yo no conozco a nadie que me ayude? Porque mi familia no me iba a llevar. Resulta que mi jefe me llamó primero mi familiar y ella me dijo, ¿es cierto que se va? Y yo le dije, sí, estaba esperando como un regaño o algo que me dijera. Yo la apoyo. Si eso la hace feliz, yo la apoyo. Y si a usted lo único que en estos momentos la amarra es el saber que va a dejar a sus papás aquí solos, no se preocupe, que yo los voy a cuidar. Y yo como que se me soltó una de las cargas, claro, porque mis papás son mayores. Y se suponía que yo era la que los iba a cuidar, que iba a estar pendiente de ellos. Y los iba a dejar totalmente solos. Bueno, con mi hermano, pero no es igual el hermano que la hermana. Entonces, ella me dijo eso, después entró mi jefe y me llamó muy serio, así que parecía, ellos son familia, entonces parecía que ella ya le había comentado a él y yo aquí se me hizo la gracia. Cuando yo entré a hablar con él, me dijo,
¿es cierto que se va de monja? Dije, sí. Me dio un abrazo. Yo no lo esperaba, me dio un abrazo y dijo, este mundo no la merece. Claro, él no sabe realmente quién soy, de todos mis pecados y toda mi maldad, porque hay gente muchísimo más buena que yo, pero bueno, era lo que tal vez el Señor en ese momento suscitaba como para darme confianza a mí, de es esto, y venido de personas totalmente que uno no espera, realmente uno no espera eso de ellos. Ella me acompañó al aeropuerto, tranquila que yo la llevo al aeropuerto, todo eso. Mi mamá no me acompañó al aeropuerto, tenía que trabajar al siguiente día, pero mi papá sí me acompañó. Y yo no tengo ni idea qué fue lo que eché en esa maleta. Solo recuerdo esto sí, no, esto para qué lo voy a llevar, esto sí, no, esto para qué lo voy a llevar. No supe ni qué fue lo que eché. Solo estaba echando mientras ellos dos lloraban y me miraban. Cogí la maleta, me dijo mi papá, yo la acompaño. Y yo, váyase un mes, haga de cuenta que son unas vacaciones, cuando quiera entonces ya se viene, yo le pago el pasaje y ya, no sé nada. Mi jefe también me dijo algo así, me dijo, tranquila, vaya, mire a ver qué es eso, y si no pues se devuelve, aquí tiene trabajo, no hay ningún problema. Bueno, pero yo sí iba con la idea de que esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que voy a hacer. Viajé. Llegué al aeropuerto. Mi papá nunca me había dado una bendición. Nunca en la vida. Y ese día, cuando se despidió, me dio la bendición. Qué bonito. Otro detalle que no esperaba y que lo que hizo fue confirmar más eso. Viajé, pero fui a despedirme de los amigos que había dejado en mi otra residencia en Miami. Entonces terminé viajando con ellos. En sí terminé viajando el 11 de septiembre. Cuando iba en el avión, yo solo decía, Mayra, ¿realmente sabe qué es lo que está haciendo? Está tirando todo por la borda. Y me puse a analizar mi corazón. Y decía, estoy muy tranquila. Y estoy muy feliz. Y esto no viene de mí. Esto viene del Señor, que esto es. No le puse más cuidado. Cuando llegué aquí al aeropuerto, yo no me fui a encontrar con mis hermanas porque sentía que si iba para allá no entraba al monasterio. Así que del aeropuerto directo al monasterio. Y cuando llegué al monasterio sentí una alegría y como si esta fuera mi casa desde hace mucho tiempo y como si conociera a las hermanas, mejor dicho, desde hace mucho. Y todo era como tan especial. Yo decía, esta alegría no sé de dónde, supongo que el Señor. Cosa que, bueno, después de 5 meses de estar aquí, vino mi papá, porque ya se dio cuenta que no iba a regresar. Entonces el choque con él fueron las rejas, cuando las vio. Esto era lo que no quería, decía. Y yo, bueno, papá, pero estoy bien, no sé qué, empecé a contarle, salieron unas semanas, comentaron, hablaron, todo, como que él empezó a ver realmente la realidad de lo que es las monjas, de lo que es vivir acá, no como uno cree que es algo oscuro, que son amargadas, que son tristes, que son unas frustradas de la vida, decepcionadas del mundo, o de los desamores, yo qué sé, totalmente distinto. No me lo contó a mí, pero se lo contó a la Madre Superiora. Me dijo, la única razón por la que yo no me llevo a mi hija es porque esa alegría yo no se la he visto nunca. Qué bien, qué lindo. Pues, hermana Mayra, le agradezco muchísimo que haya abierto su corazón para todos nosotros, para conocer esta historia tan impresionante del llamado de Dios. Dios se vale de muchas cosas, Dios se vale de sueños, de personas, de lugares, de crisis, de desiertos, y nos va llevando, para cada persona hay un camino y nos va llevando a poder responder. Si tú sientes el llamado, si tú tienes la inquietud, no dudes
reza mucho, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo, métete en el corazón de la Santísima Virgen María y Él te va a responder. ¿Cuántos años lleva ya aquí en el monasterio, hermanita? 8 años. 8 añitos. Muy pronto, la hermana va a hacer sus votos solemnes. Se llaman solemnes porque la hermana está siempre dentro del claustro. Va a estar aquí desposada con Cristo, gozando de esa alegría, de ese gozo especial que Dios le dio desde el mismo momento en que pisó este monasterio. Nos vemos pronto a los pies de Jesús. Chao.